Comenzamos. Conversaciones de oro y nos remontamos al año 2023, post pandemia. Estamos en vivo, es el día 20 de mayo 2025. Yo estoy a las 5:05 de la tarde. La transmisión se hace desde Lima, aunque también hay un salto hacia Estados Unidos y nos junta a ustedes, querida audiencia, y el equipo del Centro Cultural de Petroperú para llevar adelante este proyecto que tiene ya 5 años y que nos vuelve a juntar para hablar de quienes han ganado el legendario, tradicional y rotundo Premio Copé. Así como el mes pasado nos hemos reunido para hablar sobre el Premio Copé de Poesía con su ganadora, hoy nos juntamos para hablar del Premio Copé de Novela, la Bienal número 9, que tuvo como jurado calificador a las siguientes personalidades de nuestra cultura: Jorge Valenzuela Garcés, Antonio González Montes, Milagros Caraza Salcedo, Eduardo Guaraf Álvarez y Ricardo González Vigil. Adelantarles de antemano que, como siempre, tenemos la presencia de un jurado del certamen. Y para esta cita contamos, para mi alegría, para mi beneplácito y para ustedes, querida audiencia, disfrutaremos de la presencia y las palabras de Ricardo González Vigil, quien, en representación de Petroperú en la edición de 2023, fallaron a favor de una novela que he tenido el placer, el desafío también y la vocación de aprendizaje como escritor de leer un libro cuyo título es Los Espectros. El autor es un escritor que ya hemos leído en más de una ocasión, es Cristian Helguera Olortegui. Cristian Helguera ha tenido también la gentileza de atender a este pedido para conversaciones y estará conversando con nosotros en la segunda mitad de este programa. De antemano, de antemano recordarles, querida audiencia, que son muy bienvenidos sus comentarios, son muy bien recibidos sus apreciaciones, felicitaciones para el autor o para el jurado, y que al final de esta emisión iremos leyendo para que no queden en el vacío las palabras que ustedes nos brindan. Dicho sea de paso también, que quiero reiterar la confianza que tiene el equipo del Centro Cultural Petroperú a esas transmisiones, que si bien tienen su detalle por ir de una pantalla a otra y de un lugar del planeta a otro, transatlánticamente, las seguimos manteniendo, porque creemos que es importante, es fundamental incluso mantener la vigencia del debate alturado, valioso, instructivo en torno a la narrativa peruana, que en este caso Los Espectros representa de modo tan rotundo, tan significativo. Pues bien, como les había comentado, el primer invitado de esta sesión es don Ricardo González Vigil, quien es una figura fundamental de la cultura peruana y la literatura en concreto. No solamente es un maestro en las aulas, sino también es un estudioso de nuestra literatura. Quienes hemos aprendido algo más sobre Vallejo es porque don Ricardo nos ha brindado las pautas para ir entendiéndolo. Si queremos entender el microrrelato del Perú, pues viene bien leer a don Ricardo González Vigil en la edición, por ejemplo, de Copé. Incluso el gran horizonte que tenemos del cuento peruano se debe a Ricardo González Vigil. Por lo tanto, recibir este encuentro con don Ricardo, pues siempre es un placer. Y así que yo te mando un abrazo, Ricardo, hasta allá, hasta las oficinas de Petro, y bienvenido. Muchas gracias por esas palabras tan cariñosas y además tú eres otro representante del COPE, también has obtenido el COPE de Plata con un extraordinario cuento y eres del equipo pues, cultural de Petroperú varios años. Bueno, estoy muy contento de estar en este medio, yo no estoy tan acostumbrado a lo virtual, me suena espectral, pero ahí estoy, ¿no? Y con todo gusto porque se ha logrado con demora, pero es un síntoma estupendo de esfuerzo acá, editar los libros que habían quedado pendientes del premio del año 2023 y está en proceso. eh,
cumplir con el del 2024. Estamos justo en el momento que se está evaluando para, aunque tarde, pero ya Ujú. ponerse al día. Lo bueno es que, como bien dice Ricardo, si bien puede haber una dilación en fondo y forma, los libros que nos saca Petroperú siempre y Copé en concreto, pues no dejan indiferente a nadie. Son libros que uno disfruta tantísimo de leer. ¿Cómo fue para ti? A ver, Ricardo, cuando hablamos del premio Copé, es hablar también de ti. Eres el jurado preeminente y no dudo yo que el más longevo a la fecha del premio Copé. Entonces, tu presencia también tiene que ver con el respeto que nos supone el premio. Tú le confieres tu figura, tu trascendencia, y el premio también aprovecha y concede ese nivel de representatividad en nuestra literatura. ¿Cómo un jurado como tú, que ha leído tanto, que ha visto tanto, ha contrastado tanto, se encuentra frente a los espectros? ¿Qué es Los Espectros como novela ganadora? Bueno, mira, yo soy el único sobreviviente del primer Copé, te cuento, ¿no? Bueno, te digo, El eso de para Washington mí, Delgado, ¿verdad? que lo ganó Washington Delgado. Claro, Y claro. para mí ha sido siempre un privilegio estar, no todos, pero casi todos los años. Y en el caso de la Bienal de novela, si no me equivoco, estaba en todas, Ajá. en las 9 Bienales de novela. Bueno, mira, siempre, tú sabes que la valoración literaria no es pues una cosa rígida, ni 2 más 2 son Ujú, 4 y intervienen varios criterios, pero a mí en el conjunto, que había, como siempre, varias novelas de interés desde el comienzo, ¿no? No lo digo porque haya ganado, me pareció eh, que la obra que reunía más méritos es la que había presentado Cristian Helguera. Dime, ¿es Olortegui? Porque no tiene acento, Olortegui. le preguntaremos a él en un Bueno, rato que todavía no esté en pantalla, así que sin quedará el acento ya pendiente. sería Cristian Helguera, Creo que Olortegui. tienes razón, te agradezco la precisión y ya se lo preguntaremos que tendrá la Bueno, gentileza de precisar el detalle. no para saber, ¿no? Y Claro. y entonces, esta novela a mí me pareció sumamente rica y felizmente, a pesar de que nunca hay unanimidad y hay una serie de cosas, se impuso al final en la votación para satisfacción mía, ¿no? Y yo creo que es una novela que reúne una serie de méritos, porque aunque es el resultado de una documentación muy amplia sobre este personaje, no solo controvertido, sino un poco, como dice el mismo Helguera en el discurso de recepción, es un poco elusivo, es bien difícil de encontrar el material y muchas cosas no sabes hasta dónde son máscaras, Ujú, ujú. falsedades, y los testigos que hablan de él han sido siempre muy, muy de parte, muy parcializados, o sea que Sí. es bien difícil obtener en la documentación de la vida y trayectoria, Ujú, entre comillas, real de, del personaje, encontrar datos firmes, datos seguros. Entonces, él ha investigado muy bien eso y optó por algo, ¿no? No por hacer ujú, una novela, como él dice, una novela tipo reconstrucción histórica, ujú, que, ujú. que siga la biografía que de alguna manera es algo que está haciendo el gran escritor Rafael Dumet, ¿no? Que ya hizo una primera entrega y que está, sí, él más o menos tratando de reconstruir el contexto y las cosas, pero Cristian optó por otra cosa, ¿no? Por deliberadamente ingresar a un personaje que es eh, ficcionalizado, que ingresa a una serie de niveles simbólicos, que incluso va a terminar, no sabes si no ha muerto, ¿no? Tiene una mandrágora, no sé si su, veo como dato, no conozco mucho de Cristian, pero Cristian ha nacido en Tingo María, no sé si de alguna manera le ha marcado su origen amazónico, pero hay elementos mágicos, míticos, elementos visionarios.
que hacen que opte por un retrato complejo de, del personaje. Cuando yo comenté la novela en Caretas hace poco, puse un título a propósito equívoco y ambiguo. Como, como la novela se llama Los Espectros, yo le puse el espectro, ¿no? De Rabines, de 12 Rabines, jugando con el otro sentido también, o sea, una visión como un espectro completo, así como el espectro de la luz. El espectro, un retrato que quiere ser complejo, que utiliza materiales de alguna manera comprobables, pero con otros que ya asumen un carácter más delirante, más simbólico. Entonces logra un retrato que es un amplio espectro sobre este personaje, ¿no? Y que de alguna manera también en esa lectura se vuelve un personaje que al servir a los espectros, dice, que manejan el poder y manejan de alguna manera el control planetario, ¿no? Se termina volviendo una figura también que trasciende de su existencia física y ha ingresado a una prolongación simbólica. Bueno, no quiero contar para que no la ha leído aspecto ya más de la trama, pero Sí, se lo da como que no ha muerto, ¿no? O una posibilidad de que no haya muerto y que se ha informado falsamente de que murió en México sí, arrollado por un automóvil, ¿no? Entonces, yo creo que esa capacidad que va de lo real a la ficción, sí. a mí me interesa mucho porque concuerdo con lo que opina Cristian Helguera, y Ujú. eso nos remite hasta Aristóteles, ¿no? Que lo que uno llama ficción, lo que uno llama verosímil, no te aleja de la verdad, al contrario, ¿no? Ingresan otros niveles en los cuales trasciendes lo aparente, trasciendes la realidad fáctica y penetras en algo más esencial, ¿no? Entonces, para mí la ficción profundiza más que Ujú. la reconstrucción detallada fáctica, ¿no? Entonces, ese poder de la ficción eh, lo maneja muy bien en el libro y utiliza muchos personajes con sus nombres propios, Sí. no solo el del protagonista. Entre ellos está mi César Vallejo, que aparece ahí, ¿no? Desaparecen con sus nombres y una contextualización verosímil, ¿no? Pero les atribuye diálogos y obsesiones muy ricas y de mucho simbolismo histórico, cultural. Me gustó mucho. Ahora, además la novela, eh, junto con el protagonismo de Eudosio Rabines, Ujú. va entremezclando con un personaje al cual se lo llama Alberto, ¿no? Y que yo me atrevo, ¿no? Claramente a decir que es un homenaje a Alberto Flores Galindo, al Ujú. ponerle el nombre de Alberto. Y para mí eso me toca mucho porque Ujú. yo he ingresado a la católica junto con Tito. Ah, no me Y digas. somos de la misma edad, ¿no? Y estamos muy vinculados a Tito, ¿no? Y he sentido la pegada fuerte del homenaje. En otro pasaje dice que los espectros han destruido a un historiador joven con un tumor Sí, cerebral. Entonces hay referencias. es, Ahora, el hecho, el personaje de la novela es un sanmarquino, ujú. ¿no? Pero que también enseña en la católica, ¿no? No entro en más detalles porque incluso cruza la avenida Riagüero, Sí, ¿no? Y bueno, Flores Galindo era de la católica, pero también terminó siendo profesor de San Marcos, ¿no? Es al revés, digamos, pero hay sí, esa situación doble, ¿no? Y hay una serie de guiños que él hace, pero a la vez, por supuesto, cosas que no tienen que ver con Flores Galindo, porque este Alberto se ha rodeado en San Marcos de un grupo y han adorado hasta la locura, los cantos de Maldoror, ¿no? Entonces, sí. tiene otra, no me lo imagino a Flores Galindo arrullando tanto a los Tremonte, digo, no, no me imagino, no lo recuerdo, ¿no? A él sí le gustaba mucho Sábato, ¿ah? Por decir algo que puede ¿Ya? estar vinculado con la secta de los ciegos. Tito era un gran lector de Sábato, ¿ah? No solamente de Arguedas.
Ya, un apasionado lector del boom, ¿no? Porque éramos en la época del boom, hemos ingresado a la universidad. claro, ¿Ya? Entonces, claro. a mí me ha emocionado porque este Sí, personaje que ha investigado a Rabines y que todo, la trama se va juntando con que va a dar una conferencia en San Marcos, que de alguna manera exponer hipótesis y cosas que se le han juntado con lo que ha ido investigando de este personaje sí. tan elusivo, ¿no? Y eso se va juntando con una atmósfera, bueno, no quiero contar va montando y de alguna manera se va cruzando eh, lo que él dice con lo que le va a pasar a este Alberto. Ahora, como en el discurso de recepción que dio Sí, Cristian, precisamente subraya que se enteró de Rabines leyendo a Flores de Galindo, a ¿no? Flores Galindo. Y sobre todo ese libro extraordinario que es La agonía de Mariátegui, ¿no? Ujú, Entonces, que creo que fue un libro muy importante para eh, rescatar a la riqueza de Mariátegui, creación heroica, ¿no? ah, Y no la apropiación que habían intentado después de su muerte, y al crear el Partido Comunista del Perú y ponerlo como un satélite de la época moscovita, ya más manejada por Stalin y todo. Entonces yo creo que ahí sí, hay eh, eh, ha sabido Cristian Helguera retomar ese proyecto que tenía Mariátegui y ujú, aprovechar que queda un libro escrito por Mariátegui, un ujú. manuscrito, ¿no? Esa es la parte que más me ha gustado de la novela, A mí Cristian, también, sí, cómo, sí. cómo este Rabines eh, persigue, pero a la vez admira, envidia, Ajá, odia, sí, ¿no? A Mariátegui, ¿no? Siente y se ha apoderado del manuscrito, no se lo entrega ni siquiera a los espectros, no, porque él es el no, único que lo merece. Hay una relación muy compleja que le da más humanidad a Rabines, sí, porque en sí. lugar de reducirlo a un personaje esperpéntico, Ujú, cruel, malvado, falso, fraude, y lo auténtico y lo genuino de él es precisamente admirar la inteligencia, el estilo, lo que hacía Mariátegui, y entonces un personaje casi de Milton, ¿no? Casi como el Satanás sí, de Milton, que precisamente tiene furia, envidia y quiere que no se conozca, porque ha terminado a la vez que admirando, queriendo entorpecer la idea de que se construya un socialismo o una ujú, posibilidad socialista en el Perú, pero asentado en la herencia indígena, andina. Yo lo he dicho en varios artículos, a propósito de Vallejo, a propósito sí, del Grupo Orcopata y a propósito de Mariátegui. Y en una antología digo que el deseo de articular tres polos, ¿no? Eso lo he dicho ya, 40 años, ¿no? El deseo de articular el pollo, vanguardia, el vanguardismo, articular corriente vinculada con lo andino, lo indígena, ujú, y ujú, de otro lado, articularlo con socialismo, ¿no? Como vanguardismo, socialismo, indigenismo, una palabra que no le gusta a Vallejo ni a no, Chulata, no, pero que ujú, usaba Mariátegui. Ellos no estarían de acuerdo con considerarse indigenistas, ellos se consideraban indígenas, se consideraban ujú, que tenían sensibilidad indígena, porque no es lo sí, biológico, no es el mestizaje lo que te define biológico, sino tu cosmovisión interior, tu célula, como diría ujú, ujú, Chulata. Y se sentían, Vallejo dice, lábrase la raza en mi palabra, y es indígena, sí, no está pensando. Entonces, ahí hay una discrepancia con Mariátegui que hubiera sido interesante que fructificara, que no hubiera ujú, muerto tan joven, que no se hubiera ido Vallejo, que no hubiera desaparecido Churata décadas, ¿no? Hubiera sido claro, interesante ese diálogo eh, que le hubiera enseñado a Mariátegui a tener una visión de que lo cultural, la visión del mundo, la sensibilidad es la que te define, ¿no? Y no tanto esa imagen que él tiene, son indigenistas porque no son indígenas, que hablan del mundo indígena. Eso no estarían de acuerdo. Pero ahí hay algo que a mí siempre me ha interesado y eso es lo que más me gustó del libro, presentar un proyecto que podía haber sido muy importante para el proceso peruano y no la manera como
el comunismo desvió hacia un lado, Ujú, el ujú, aprismo y se interrumpió una posibilidad, ¿no? Una posibilidad que estaba en plena efervescencia en la época final de Mariátegui, ¿no? Entonces, eh, yo, como te cuento, es muy complejo. Yo creo que sí, es una novela que está muy bien escrita, una novela con cualidades narrativas, sí, pero sin además duda. es una novela que es eh, una rica simbología de problemas históricos, Ujú, culturales, el problema del Perú, ¿no? Simbólico, y te plantea, por supuesto, cómo hay un control planetario del poder ajá, que es más importante que la visión chata de decir que están mandando los rusos o que están mandando los ujú, norteamericanos. Detrás hay, con la imagen de los espectros, como una sí. especie de entelequia compleja, pero muy poderosa, muy simbólica. Bueno, no sé si me estoy excediendo en el tiempo. No, Ricardo, siempre es un placer. Me alegra siempre escucharte por este modo de aproximación con tantos referentes en el ámbito literario y cultural, pero también incluso este punto afectivo que conlleva tu reflexión. Sabes que a mí me pasó una cuestión muy peculiar, afín a lo que tú has contado, pero de otro ángulo, cuando yo me encuentro con el personaje de Alberto, configurado por Cristian Helguera en esta novela, y yo también, evidentemente, pienso en Alberto Flores Galindo, me llevó a la memoria Maruja Martínez, que me presentó a Edgardo Rivera Martínez, y la lectura de Buscando un Inca, que se hace en el contexto de la amistad de Edgardo Rivera Martínez. Entonces, creo que una de las cosas más fascinantes que puede tener una novela es que siendo una ficción, en este caso además una traducción con adjetivo, tal como la plantea Cristian, y lo conversaré con él más adelante, es que nos lleve a nuestros afectos de lo cultural y literario y luego a nuestros referentes. Me parece también tan importante, Ricardo, la puesta en valor que tenemos de la tremenda profundidad de la novela, la inevitable complejidad de la novela, pero a la vez el disfrute del ir página tras página siguiendo las pistas de este protagonista. Es una novela que, y eso lo comento para la audiencia, es una novela que se va leyendo con una velocidad y un vértigo que uno imaginaría no habitual en un código político como el que nos ofrece la novela. Pero es un libro que yo he leído en digital por la distancia territorial y que yo tengo mis resistencias a veces con la lectura en digital, pero aquí ha sido un disfrute para ir anotando a lo bestia, además, Ricardo. Sí, es una novela febril, ¿no? Sí, Es una novela de parte, como decía con Mariátegui con gusto. Yo soy un crítico de parte. Yo, claro. yo asumo, entonces no oculta, no No, es, no, no es una novela que quiere fríamente buscar una distancia brechtiana o no. una invisibilidad flaubertiana. Es, Y es una hermosa novela muy literaria. Tú comencé a leerla y incluso comienza como un homenaje a Noticias del Imperio de Fernando del Paso. claro, claro. Entonces, Eso lo eh, dijo también Cristian, admitiendo eh, porque claro, ahí está, por ejemplo, Fernando del Paso, que es un extraordinario escritor extraordinario, mexicano, sí. no tan conocido como debería ser, Ujú, a pesar de la enorme documentación que ha manejado en esa sí, novela, eh, maneja una serie de niveles, sobre sí, todo en este delirio sí. está al final de sus vidas, ¿no? Recordando la, la emperatriz Carlota. de México, ¿no es cierto? Todo. Entonces, esa capacidad de ser muy fáctico, pero también muy Sí, simbólico, muy sí. poético, alcanza niveles muy altos. A mí en general, Fernando del Paso, me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho José Trigo, quizá, es Por la que más me ejemplo. gusta a mí, pero me encanta Palinure México, esa Uf. cosa. mm, ¿Cómo te diré? Ahora, En el caso de Hernando y- del Paso, incluso es casi eh, no sé, un protagonismo del lenguaje, ¿no? Absoluto. claro, y es lo que Protagonismo. asume Cristian Ah, en un mundo donde estamos a veces molestándonos, amargos, Ricardo, tú, yo, seguro Cristian, de un lenguaje aplanado.
No, claro. convencional y a veces incluso pues sin sorpresa, sin asombro, sin cualidad estética, sin voluntad de estilo, viene esta novela y dice, yo voy a jugarme todas esas cartas que hemos admirado quienes leemos con tanta devoción, vocación y desenfreno. Ahora, Ricardo, tú mencionabas a Dumet, por ejemplo, a quien le mandamos un saludo desde acá, como un interlocutor desde su ficción con lo que nos brinda Cristian, aunque el proyecto sea distinto. No obstante, pensando ya en tradición, ¿cómo dialoga esta novela de Cristian Helguera con la tradición literaria peruana o incluso latinoamericana? ¿Dónde lo ubicas tú? ¿Cómo la vas situando tú en ese modo que tienes tú también de leer que es tan intertextual? Pero mira, la cita de Dumet yo lo hacía porque, de acuerdo a lo que ha publicado hasta Sí, ahora, la novela que sigue a Rabines, se sí, ajusta mucho más a una pretensión realista histórica, ¿no? Que sí. difiere de lo que Christian nos presenta, ¿no? Eh, Ajá, eh, pero si tú te fijas en la extraordinaria novela que es El espía del Inca, sí. yo le he dicho desde que salió, creo que es la mejor novela peruana de los últimos 20 años, qué sé yo, ¿no? Sí, tú lo has dicho muy claramente desde el principio. O Eso sea, sí, está, sí, o está sea, ahí. Popular es la gran novela. Ahí Sí. hay mucho más afinidad con Cristian Helguera que entre, ¿cómo se llama el camarada Jorge, el dragón? ¿No? Ajá, sí, sí, sí. ¿No? En El espía del Inca hay varios niveles. Y Sí, el modo como el protagonista termina traicionando, es un traidor como Rabini, claro. termina traicionando a Atahualpa y después, al final de la novela, le ha interesado el Taquiuncoy y le ha Ujú, interesado la resistencia de las Huacas y se pone del lado de la utopía andina, sí, y por eso escribe la novela que hemos leído es un quipu, ¿no? sí. Recuerda todo el final. Claro, Entonces, claro. al final, a Dumet le encanta Arguedas, ¿ah? Y le encanta todo ese pensamiento de la utopía Sí. andina. Entonces, si tú vas por ahí, aunque Ujú, el parecido de lenguaje sí. no hay tanto, pero también en esa novela hay una riqueza Ujú, de exploraciones verbales, ¿no? Que Dumet ha manejado de un modo soberbio, ¿no? Entonces, sí. te das cuenta, más allá de eso, también está del lado de Ujú, una posición de izquierda contraria al sí, liberalismo y de la posibilidad de retomar la utopía andina, ¿no? Incluso el protagonista lo homenajea, lo hace nacer en el pueblo donde nació el papá de Dumet, porque aunque sí. tiene un apellido extranjero, es andino el papá de Dumet, Ajá, ya. ¿no? Entonces ahí me refiero, es sumamente interesante, Sí, ¿no? estos Entonces, planos. Sí, sí, claro, sí. ahora, pero yo creo que si tú haces, lo que pasa es que Cristian Helguera hace una novela que tiene, hace un rato hablamos de Fernando El Paso, tiene, Sí. quizás no tanto en la narrativa peruana, quizás no tantos antecedentes, pero Ujú, en otros reinos sí, ¿no? En otros reinos, sí. por ejemplo, hay una tradición que viene Ujú, de hacer textos complejos, incluso ya antes del boom, ¿no? Ya claro. antes del boom, ¿no? Hay algunos intentos pero más claro cuando aparecen cosas como, no me gusta mucho, pero un proyecto de Carlos Fuentes en varias novelas es hacer esa, Ujú, sí, mezclarlo con el Popol Vuh y cosas contemporáneas, Zona Sagrada, por ejemplo, sí. varias en él, y ese monstruo que es Terra Nostra. Por ejemplo, Es un bien, monstruo, bien ¿no? traído, bien Es un traído, sí. monstruo que tiene, que es un... Entonces, Sí. si tú lo trabajas por otro lado, porque ahí, por ejemplo, Ujú, tú construye arquetipos, el arquetipo, la Celestina se vuelve un arquetipo universal, el rey es sí. cada uno, ¿no? Arquetipos, prototipos, y está reflexionando sobre la cultura latinoamericana, ¿no? Y la manera como Sábato rehace también en Soleres y Tumbas. Ya, La gente se por olvida ejemplo. que uno de los héroes es un héroe histórico, es el Ujú, héroe Lavalle, que intentó a ya, través de Bolivia antes que San Martín, ¿no? sí. Entonces hay un referente histórico y un descendiente paranoico que es Fernando Vidal Olmos, es un héroe negro, el otro héroe histórico. Ajá, En Abadón el Exterminador, el héroe sí. histórico es Ernesto Che Guevara, también en Ya. Bolivia. Sí, sí, sí. Y de otro lado está el que explora lo negro, que es Ernesto Sábato.
que hasta el apellido es el Sabat, ¿no? Entonces, claro. si tú te das cuenta, en el universo Ujú, ujú. otra novela que yo siento que tiene esa capacidad de ficcionalización para decir, es la novela de José Donoso, eh, Mm. Casa de Campo. Ah, ok. Casa de Campo, toda esta Ah, familia, ¿no? Y después al final, cuando ha habido una cosa que tú sientes tan de sí. ficción, se encuentra el autor con un amigo y le dice, oye, ¿por qué has hecho esa cosa tan loca? Le habla en chileno, ¿por qué? Sí, Y ha hecho una metáfora de cómo fue el intento de Allende, cómo lo mata claro. Sí. Allende, la oligarquía. Entonces, una novela como Casa de Campo es una novela que dice de un modo delirante, Sí, y él, y la misma novela antes de terminar, se lee a sí misma para que te claro. des cuenta que ha estado aludiendo al proceso político y social chileno, ¿no? Y a cómo se ha impedido una salida socialista. Entonces, bueno, se me ocurre que uno puede, me has agarrado en el aire, pero si uno comienza a No, pero yo te agradezco muchísimo ese varias, esfuerzo porque además, varias conexiones, ¿no? Varias conexiones claro. con novelas, Y ¿no? una cosa Y maravillosa, por supuesto, Ricardo, es mira, que, el tiempo falta. El que más imagínate, ya lo dio en careta, el que se me ocurrió de golpe fue Miguel Gutiérrez. Se ya, me ocurrió de sin duda, golpe, el más claro claro, sería Miguel sí, Gutiérrez, pero no hay tiempo, no solo por la ausencia de tiempo, sino por poderes secretos. sí, La novela de Miguel Gutiérrez, que me parece que también es un autor que merece ser igual o más conocido que varios de los que he mencionado, y no se lo ha difundido como es debido. Fuera del Perú, casi nada, y dentro del no. Perú todavía falta mucho. Pero Mi querido Ricardo, tú me permitirás que yo aproveche a Cristian en un rato que converso con él y suelto la pregunta sobre Poderes Secretos, que es una novela de quienes admiramos a Miguel, como tú, como yo, y que lo hemos querido tanto, que lo queremos tanto, pues merece volverse a conversar. Ricardo, yo te y agradezco la violencia del tiempo, la violencia del tiempo. ya, imagínate, sí, sí, sí. Hombre, yo te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado, el que hayas tenido la generosidad de hacer todo ese despliegue, de agarrarte en frío, pero ahí tú siempre generoso, dando respuesta a lo que uno te consulta. Ricardo, te mando un abrazo, que el Bueno, yo invierno no sea duro. aprovecho felicitarlo a Cristian, siempre Claro, virtualmente. Ha sido un gusto leer tu libro. hombre, Ricardo, gran abrazo y que vaya todo muy bonito. Cuídate muchísimo, que nos hace siempre mucha falta. Querida audiencia, continuamos con este programa. Espero que hayan disfrutado plenamente de Ricardo González Vigil como yo, como Cristian, que nos acompaña en un instante. La gente amiga de Petroperú ha preparado un video de semblanza del autor homenajeado y reconocido hoy. Y luego de ese video comenzaremos con nuestra conversación con el Premio Copé Novela, Oro del 2023. Adelante, compañeros de Lima, con ese video. Mi nombre es Cristian Helguera. Yo soy profesor visitante en St. Mary's University, es una universidad en San Antonio, Texas. Yo he nacido en Lima en el año 1987, pero me considero por mis lazos familiares como alguien de Tingo María en la región de Huánuco. Cristian Helguera nació en Tingo María. Es profesor visitante de español y estudios latinoamericanos en la Universidad de Santa María en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Es licenciado en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2013 y doctor en el año 2020 en Lenguas y Culturas Ibéricas y Latinoamericanas por la Universidad de Texas en Austin. Ha editado las novelas de Julián M. del Portillo, escritor peruano de literatura del siglo XIX. Fue presidente del jurado del Premio Nacional de Literatura en la categoría Literatura en Lenguas Indígenas u Originarias, Perú, en el año 2022. Es traductor al inglés y español de literaturas indígenas escritas principalmente en quechua y portugués.
Ha recibido el Premio Copé Plata de Cuento en el año 2022. En el año 2020 fue mención honrosa en el Premio Copé de Cuentos y fue finalista del Premio Juana Gorgen de Poesía en el año 2022. Ha publicado sus textos creativos en los comprimidos memorables del siglo XXI. Planeo en ese sentido es que la obra pueda generar un mayor debate, ¿no? Una discusión, siguiendo sobre todo con este hecho de volver a la figura de Rabines, ¿no? Entonces yo espero que la novela pueda generar eso, una discusión, no solamente a nivel ficcional o literario, sino también en su dimensión sociopolítica. Continuamos. Conversaciones tiene un detrás de escena, mi querida audiencia, que ustedes no imaginan. En este momento, la gentileza de Ricardo González Vigil y de Cristian Helguera nos permitió hablar de otras literaturas. Es el trasfondo de este trabajo que es tan bonito. Cristian, primero, un abrazo inmenso. Primero, reconocer que esta novela nos alegra tanto encontrar estos copé tan bien logrados. Gracias por abrirnos tu casa, tu tiempo y poder tener tiempo para esta conversación en concreto. Y muchísimas gracias. Agradezco a Petro Perú por organizar esta conversación. Gracias, Juan Manuel, también por moderar, por llevar esta conversación tan deliciosa. Y también, por supuesto, agradecer muchísimo a Ricardo González Vigil, a quien expreso nuevamente mi gratitud por su lectura tan atenta, tan detallada, que no solamente ha reconocido o ha podido percibir los aspectos formales o técnicos, sino también el trasfondo político, que era uno de los intereses de esta novela, y le agradezco, que voy a quedar siempre agradecido por su lectura tan atenta. Cristian, 2023 y el premio Copé de novela. Para poner en contexto este libro, y antes de hablar de qué significó el premio, entiendo yo y comparto la idea de Ricardo sobre cómo llegaste a este personaje, pero ¿cuánto has convivido con este personaje central de tu novela, con Eudosio Rabines, como una obsesión personal, como una persecución documental, como un buscar el modo de abordarlo en la ficción? ¿Cuándo fue, hace 10 años, 5, 3, 15, que te cruzas con el dato de él? ¿Y cómo ha sido ese proceso de gestación y maduración de un libro? Porque a veces la gente piensa que los libros son resultado de escribirlos, y no, es un resultado de muchas más cosas. Te agradezco mucho por esta pregunta. Ujú, La primera parte es de que yo estaba escribiendo un cuento que fue El extraño caso del señor Paniza. ujú, En principio, digamos, esto se remonta mucho más atrás, digamos, yo siempre tenía una predilección, una obsesión, digamos, literaria, política, por ese periodo de los años 20 y los 30. Entonces, de hecho, yo escribí una tesis de licenciatura sobre el autor ujú. peruano Javier Abril, Ah, y esa investigación pues me llevó a tener una lectura sobre Mariátegui, sobre Vallejo, sobre las vanguardias literarias. ujú, Además de eso, posteriormente, en el año 2018, ya 19 en realidad, bueno, en el 2018 yo estaba estudiando en la Universidad de Texas en Austin. ujú, Estaba escribiendo un artículo sobre Alberto Flores Galindo, que era como un artículo panorámico para Noticias SER, ujú, que dirigía Javier Torres Sebane. Y él me dijo, bueno, puedes hacerlo. Y me dio un tiempo, leí todo. Y claro, dentro de ese mundo, claro, una de los pilares, ¿no? Fue investigar sobre Mariátegui. Y ahí es donde yo comienzo con el personaje de Rabines, ¿no? Es mi primer contacto con él, ¿no? Sobre todo esa forma en que Alberto Flores Galindo marcaba tanto el contraste, ¿no? Entre un sí, personaje tan imaginativo, tan creativo, como ujú, era Mariátegui, ¿no? Apasionado además, y más bien este otro personaje sumamente racional, frío, operativo. Y ese contraste siempre me llamó la atención porque nunca antes, hasta esa fecha, había escuchado sobre Ocio Rabines. ujú,
Y luego comencé a escribir este cuento que se llama El extraño caso del señor Paniza, donde ya aparece este personaje, vamos a decirlo así, como bien mencionó también Ricardo González Vigil, como un personaje de Milton, ¿no? Como un personaje Ajá. maquiavélico, oscuro, que es justamente Paniza. Y Ujú. creo que ahí en ese cuento se fueron gestando Ya. las primeras ideas para Rabines y para los espectros. Y bueno, solamente para hacerlo así más corto, Rabines se inspira por un lado en una cuestión, como lo mencioné también en la ceremonia de premiación, como Ujú. una, como bien, eso también lo dijo González Vigir muy bien, como un arquetipo Sí. de una forma de hacer política y de entender Ujú. política que obviamente representa lo que, en mi opinión, es algo sumamente negativo, pitando, nefasto, que más bien es una pensar la política para destruir un país, ¿no? Entonces, Rabines Ujú. para mí era ese símbolo. Pero también estaba el lado humano, el lado Ujú. agónico del propio Rabines, que se inspira mucho, como tú has podido ver, o las personas que han podido ir viendo, es de que Rabines vive, está siempre en la soledad, ¿no? De hecho, es un personaje que Ujú. oculta muchas de sus identidades, vive solo, rodeado de gatos. Entonces, eso también se Ujú. va más por el lado humano, digamos, de personas ya mayores, personas ya de la tercera edad que yo he podido conocer y que viven solas, ¿no? Y que viven como una especie de realidad secreta, ¿no? Entonces, eso también estaba presente en la construcción de ese personaje. Cuando tú avanzas con la escritura de la novela, te imagino en esto eh, tan creativo que es el proceso que tú identificas como pesquisa y archivo y luego, por supuesto, la propia composición. Y tú identificas tu novela como una traducción purpurada, Ujú, purpurada de Eudosio Rabines. Si bien tú lo explicas de manera muy clara en el discurso de concesión del premio Copé, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de que tú comentes a qué te refieres con esto para nuestra audiencia, porque ujú. me parece esencial, me parece importante el modo en que tú lo identificas y lo señalas, Cristian. Te agradezco mucho, Juan Manuel. La idea de Ujú. la traducción purpurada, Ujú. digamos, también va tejiendo mucha más dimensión a partir de lo que también Ujú. mencionó González Vigil, Ujú. de estos contrastes o estos lazos entre la ficción, la historia, ¿no? Ujú. Y la idea surge, y esto realmente es un homenaje a mis colegas que traducen, ¿no? Yo mismo Sí, soy traductor, entonces siempre que puedo trato de resaltar la labor de quienes traducimos. sí. El origen de la idea, del concepto, parte cuando el poeta alemán Hölderlin Ujú. Ujú. realiza unas traducciones de Sófocles. Y claro, lo que se le pedía, lo que se le exigía a Hölderlin era una traducción verosímil, una traducción fiel al original. Sí. Y Hölderlin hizo todo lo contrario, ¿no? Digamos, dentro de los estudios de la traducción se considera que él tergiversa, cambia, transforma, altera totalmente el texto original, pero sin embargo, para muchos especialistas, a través de toda esa tergiversación, alteración, él logra llegar, vamos a decirlo así, al corazón de Sófocles, ¿no? A la Ujú. esencia del texto. Entonces, eso me dio pautas, fue una elaboración mucho más teórica, digamos, para pensar de que sí, ciertamente el Eudosio Rabines de los espectros no es un Eudosio Rabines fiel, verosímil. Muchas Ya. personas pueden acusar a la novela que es totalmente inverosímil, ¿no? Que no hay, que no puede ser posible que Eudosio Rabines siga vivo, que no puede Ujú. ser posible que Aya de la Torre en un momento no se dé cuenta que Rabines está con él, pero disfrazado de mujer. Ujú. Entonces, hay muchas escenas que pueden ser acusadas de eso, pero Sí. fue intencional, ¿no? No fue un descuido técnico. Yo busqué esa búsqueda, esa tergiversación, ¿no? Por eso es de que también la idea de la traducción purpurada es presentar a un Rabines hiperbólico, casi Ujú. como si Ujú. fuera una novela de Pantagruel, ¿no? Claro. Un Rabines delirante, como también mencionó bien Ricardo González Vigil. Y ahí es donde va, cómo descubrir la Sí. esencia de este personaje en su condición tanto tanática, ¿no? Como un Sí. ser vitando y oscuro, pero también en su dimensión más agónica, descubrirlo a partir de todo ese juego de exageraciones, de parodias, y por supuesto también ahí está presente
el tema del humor, ¿no? Que se Sí. destacó, el jurado destacó, ¿no? Ese humor más bien corrosivo, ¿no? Ese humor más bien ácido. Y todo eso, como yo lo explico en ese texto de la traducción purpurada, me sirvió para presentar a un Rabines, Ujú. realmente también me gustó esa referencia, casi esperpéntico, ¿no? Sí. No, no es un Rabines real, No. no es un Rabines con fecha de nacimiento exacta, y no estoy Ujú. haciendo un seguimiento de todo lo que hizo, con quién se casó, dónde murió. Entonces, hay muchos giros que creo que presentan y resumen esa idea de la traducción purpurada. Querido Cristian, la novela se escribe, está incluso la forma de abordar la novela. Las novelas no se terminan, uno las abandona, uno dice, ya hasta aquí, no toco más. ¿Cómo fue ese proceso de mandarlo al premio Copé? Ya la novela la mando. ¿Y qué te permitió decir, ya, está lista para concursar? ¿Y cómo recibiste la noticia? De oro. Bueno, muchísimas gracias, sí. Bueno, fue un proceso largo, ¿no? Ya. Desde el origen de la novela, desde el año Sí, 2018 hasta que yo la mando. Además, también sí. hay, digamos, un momento de que el primer borrador, lo que fue la primera versión, y yo, o sea, ese manuscrito, ese primer manuscrito que luego te va a dar la seguridad de, bueno, tengo una novela y luego hay que seguir trabajando, pero ya te da como cierta paz. Yo lo escribí cuando estaba mi hija en los meses de nacimiento, Sí. ¿no? Ella, es más, como menciono también en el discurso, yo le decía, oye, demórate un poquito más para poder acabar la novela con calma, esta primera versión. Y de hecho mi hija se demoró unos 5 o 6 días más del tiempo oficial, no estamos preocupados con la mamá. Y en ese proceso, luego de esa primera versión 2019, yo comienzo a trabajar en Estados Unidos. Y entonces se va haciendo un proceso más bien ya largo por Ujú. obviamente mis responsabilidades como profesor, como investigador. La novela pasaron de repente muchos meses que la novela no se tocaba, lo cual siento que también es muy positivo como un consejo de escritura, porque Ujú. cuando vuelves después de algunos meses, tienes otra visión de la novela, mucho más objetiva, donde puedes ver más esto sirve, esto no sirve. Esto se fue expandiendo, se fue corrigiendo y ya yo tenía esta novela que lo comentábamos con amigos cercanos, ¿no? Con Ujú. César Augusto López, con Leín Heredia, que ya estaba escribiendo la novela. Nadie leyó la novela antes, porque eso también es un código que yo manejo. Nadie lee mis textos antes de mandarlos a un concurso y como una cábala si se quiere. Sí. Y ya cuando lo mando, realmente fue un proceso como también eso sucede, hacer ediciones finales, ¿no? Y siempre un poco con la desesperación de que la hora te va a ganar. Y luego cuando yo recibí la noticia, también fue una cuestión bastante emotiva porque yo estaba en el mercado comprando unas cosas que necesitaba mi hija, era alrededor de las 5 o 6 de la tarde, tenía una actividad de fin de año en su colegio. Y recibo la noticia, ¿no? De Carlos que me dice, oye, bueno, has ganado el premio. Y fue como te digo, así agarrando el bus, ¿no? Entonces, fue una cuestión también dentro de un cotidiano y que también eso me pareció muy conmovedor, ¿no? De recibir esa Claro. noticia en Lima, además, porque a veces, las veces anteriores, había recibido la noticia en Estados Unidos Ujú. cuando pasó lo del extraño caso del señor Paniza, cuando pasó también lo del cuento de El último sortilegio de Fernando Pessoa, siempre me enteraba en Estados Unidos, pero esta vez fue en Perú, en el Eso. mercado, en un mercado cerca de mi casa, como te digo, en Chorrillos. Entonces, eso Ajá. me generó también como una sensación de bastante ternura, ¿no? De Claro. emoción. Y le hace justicia una novela que, en buena cuenta, viene a plantearse la esperanza de cambio en el país que va a ser saboteada. La novela se llama Los Espectros, querida audiencia. ¿Y quiénes son los espectros? Ahí lo van a descubrir con la novela o lo van a intuir, pero los espectros le encomiendan al protagonista un deber muy específico: separar a José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Aya de la Torre, enemistarlos y evitar lo que decía, cualquier esperanza de un Perú, de un destino mejor. ¿Cómo fue estructurar a estos personajes que están detrás del escenario, Cristian?
cómo fue articular sobre personajes que no vamos a ver, o que queremos ver y que no queremos ver a la vez, que van a manejar hilos de un modo tan tremendo, tan grande, tan inmenso. En principio, digamos, sobre los personajes, digamos, reales, Ujú. que se puede decir siempre reales, uno puede tener una Sí. conversación de cuánto de realidad hay. Ajá. Sobre José Carlos Mariátegui y sobre Aya de la Torre, en este caso específico. Sí. Por ejemplo, los libros que fueron esenciales, y en ese sentido Ujú, confirmo lo que dijo también González Vigir, ujú. el historiador Alberto es un homenaje a Alberto Flores Galindo, no hay duda de eso. No Y hay me duda. alegra que también lo haya podido percibir. Y por eso mismo, pues un libro que fue clave es este que se titula Tiempo de Plagas, que Ujú. recopila los artículos de Flores Galindo. Y de hecho, el primer capítulo de la novela, en homenaje, también se llama Tiempo de Plagas. Sí. Entonces, por ahí va la relación. Y bueno, luego también otro texto que tengo aquí es la edición que hizo Alberto Flores Galindo de Invitación a la Vida Heroica de Mariátegui. Hubo mucha lectura, ¿no? Tanto de los textos de Sí. Aya como de Mariátegui para poder entenderlos más allá de una lectura oficial o una lectura Sí. solo histórica. Y Ujú. luego, el tema de los espectros era siempre esta cuestión de imaginar, ¿no? Pensar eh, cómo se han ido tejiendo las historias de las traiciones en el Ya. país. Ok. Entonces, los espectros, que son una presencia que nunca aparece en la novela, No, no. en realidad son quienes siempre están maquinando, quienes están Ujú. confabulando, ¿no? De hecho, por eso también uno de los capítulos de la novela se llama Maquinaria de la Noche. Sí. Porque son presencias que uno no puede imaginar, no puede ni siquiera percibir, pero que son en realidad los verdaderos responsables de los fracasos, de las frustraciones, de los retrasos que hemos tenido como país, ¿no? Entonces Ujú. siempre está esa imagen de los aspectos que cada uno le puede poner un rostro quizá en nuestro Perú contemporáneo, pero que en la novela, claro, están siempre pensando cómo Ujú. destruir el país. Y en el caso específico, claro, Rabines, como se dice en la primera parte, es el emisario perfecto, ¿no? Claro. No hay nadie más ideal para destruir el país que Rabines, como como un enviado de los espectros. En ese contexto, Cristian, habiendo ya visitado un poco esta configuración ficcional de Mariátegui, Víctor Raúl, Ayala de la Torre, hablar de los espectros, entremos a Rabines, y es que hay una virtud muy elocuente en la novela, y es que uno podría despreciar al protagonista por todos esos antivalores, esas perfidias, esta cualidad con la cual lo arropas, lo configuras, lo terminas de articular, pero no, uno sigue la novela y sigue a Rabines. Entonces, creo que una de las grandes virtudes del libro es que el autor, y me refiero al hombre de carne y hueso, que es Christian, eh, no trata con menosprecio ni desdén ni con superioridad a su protagonista, sino que nos permite sentir a ese protagonista, no digo solamente en su humanidad, sino también en su dimensión literaria. Creo que es un gran acierto creativo, Cristian, como lector, como colega, el haber decidido este modo tan excesivo, rocambolesco de la personalidad de Rabines, que impide que uno lo desprecie. Y por lo tanto uno sigue página a página lo que a él le sucede. En ese contexto, claro, Ujú, la visión que humaniza, digamos, ujú. si se quiere, Sí. también, ¿no? Que nos presenta esa multiplicidad de Rabines, ¿no? Porque ese Sí. personaje de las mil caras es por un lado un hecho que, digamos, es una poética en cierto sentido que yo he ido construyendo a lo largo de los cuentos también de que ganaron el Copé. Sí. Es la visión de una doble vida, ¿no? Digamos, los seres humanos tenemos una vida secreta Ujú, que casi nadie conoce en muchas ocasiones. Y Rabines, en ese sentido, ese elemento lo radicaliza, ¿no? Se ujú, multiplica en muchos aspectos. Y dentro de todas esas caretas, dentro de todas ujú, esas máscaras, aparece ese momento, como tú bien has mencionado, más humanizado, ujú. que se conecta, por ejemplo, con la relación con Mariátegui, ¿no? Por O sea, a ejemplo. pesar de que él es el enviado y se encarga de
matar, no de una manera física, pero sí de una manera moral, Ujú. espiritual, a Mariátegui, al mismo tiempo siente una gran admiración por él y siempre trata de protegerlo. Hay una relación, como se ha mencionado, de un cariño y de una también de odio, ¿no? Y Cri- también lo que está presente en esa construcción de Rabines es ese hecho de la vida que lleva en México después de que él dice, bueno, me Ya. van a matar, los espectros ya saben que no soy útil para ellos, Ujú. y él se crea, se inventa otra vida totalmente, rodeada de gatos, es como casi un pordiosero en las calles de México. Y ahí está esa otra versión, ¿no? Ese otro lado humano de Rabines. Y también ese Rabines que luego de varias décadas vuelve a ser reclutado por los espectros, ¿no? Y Ajá, los sí. espectros le dicen, bueno, ahora tienes que hacer esta misión, es tu última, es una nueva misión que te vamos a dar después de años y ahí lo que conecta con Rabines, lo que también le da ese giro humano, es esta relación con otro personaje que al menos a mí personalmente me gustó mucho construir, Ujú. que es Palacitos, ¿no? Claro. Es como como mencionó en algún momento Lein Heredia, ¿no? Como un aprendiz así de un personaje truculento y Palacitos, pues está con Rabines en los bares, están tomando, caminan a lo largo del centro de Lima, y eso también le da otro perfil a Rabines, creo. Entonces, como que uno puede ir descubriendo varias aristas, como si fuera una imagen, como un proteo, ¿no? Digamos que fue intencional también construir esas varias capas sobre Rabines. Qué importante, Cristian, el poner de manifiesto cómo una novela tendrá su protagonista, sus personajes secundarios, e incluso algunos figurantes que nos atraen poderosamente. A mí, cuando yo estaba a la mitad de la novela, encontrar a esta Magda Portal en el libro, contando que Mariátegui le pide de otros Ujú, deportados reunirse en algún lugar de América Latina, ujú, eh, la novela nos permite volvernos a encontrar con un conjunto de referentes nacionales que no solamente son referentes de lo literario, sino también de lo político. ¿En qué medida, Cristian, ha sido para ti un placer, pero también un desafío, un momento de autocensura, un momento de libertad, el abordar tu novela desde esta franqueza política, desde esta reivindicación política, desde este reclamo político? bueno, de alguna manera, un poco ironizando, ¿no? Mi Mm. colega, una presentación que se organizó la semana pasada en San Marcos, hace 2 semanas, en realidad, como este mes Sí. de mayo pasó volando, él comentaba un poco irónicamente que él no sabía cómo la novela había ganado el premio. Y él se refería, obviamente su ironía iba por el tema político de la Claro, novela, claro, ¿no? claro. Entonces, yo también, obviamente, ya después de haber mandado la novela, yo le comentaba a algunas amistades cercanas, bueno, de repente no gana porque es una novela muy política, decía yo, ¿no? De repente puede haber Ajá, sí. ahí una lectura, digamos, que no le gusta lo que se está diciendo, ¿no? Pero después, cuando recibe la noticia, ¿no? Y luego ya con ver el libro Sí. publicado, ¿no? Acá tengo mi edición Eh, crítica, obviamente dije, bueno, a pesar, ¿no? de esas, sí. de esos temas políticos que se hablan, Petroperú reconoció y cumplió con la publicación de la novela, lo cual me alegra muchísimo. Y en ese sentido, yo creo que sí, yo he asumido, y también eso lo dijo otro colega, Manuel Cuipa, en una presentación que Ujú, se organizó en la Casa Mariátegui, y fue hasta ahora sí uno de los elogios más grandes que recibió en mi carrera. Y él me dijo, bueno, es que tú eres un autor mariateguiano, me dijo él. Y en ese sentido yo asumí con mis propias ujú, debilidades, con mis propios defectos, esa tarea de Mariátegui, ¿no? Esa tarea de pensar el país en la novela, por supuesto, ¿no? Desde el frente de la literatura. Y en ese sentido, la novela tiene claramente un pensamiento mariateguiano y toda la confrontación de las corrupciones, de las traiciones, de los pactos bajo la mesa, ahí aparece una figura, digamos, que es uno de los... De repente tú has dicho, ¿no? A Rabines se le puede tratar con ujú. cierta eh,
con cierto, hay una humanidad en Rabines, finalmente, Sí, pero digamos eso no está presente, por ejemplo, en Aya de la Torre, ¿no? no, Más bien, claro. Aya es un personaje que aparece Ujú, totalmente vilipendiado, si se quiere sí, el término. Y entonces hay una visión también de ciertas posiciones ujú, políticas, ideológicas, que como bien ha dicho también Ricardo González Vigir, son parte de mi propio proyecto también intelectual, como investigador, como profesor, ¿no? Que es pensar en los problemas del Perú y acaso plantear algunas posibles soluciones. Y en ese sentido, recuperar la imagen de Magda Portal también fue muy importante. Y por mira, ejemplo. esto es una cuestión que te lo comento. Había un capítulo íntegramente dedicado a Magda Portal, que tenía aproximadamente Sí, unas 10 páginas. Yo lo saco y no lo ajá, saco porque lo descarto, sino lo saco porque, eso lo digo como una primicia aquí, va a ser parte de una segunda novela que también va a continuar este espíritu de los espectros, ¿no? Donde ya aparece Magda Portal como un personaje más sólido. ¿Y por qué Magda Portal? Porque ujú, nuevamente creo que es importante recuperar no a Magda Portal como una figura solamente intelectual, no solamente mm, como una escritora cercana a Mariátegui, sino también en toda su dimensión política, ah, que es necesario y urgente. Y en ese sentido, en el último viaje tuve diferentes reuniones, encuentros con colegas, amistades, y siempre aparecía el nombre de Magda Portal. Y creo que es, si se quiere, una especie de llamado de que es necesario escribir sobre ella. Y eso va a ser, digamos, el proyecto siguiente, ¿no? qué bonito, te agradezco mucho, Cristian, primero, el confiarnos esta sinceridad de haber escrito un capítulo, pero que forma parte no de algo que se pierde, sino de algo que nace, que me parece todavía más bello. Ya la hora avanza, aquí yo tengo 6 de la tarde con 6 minutos, pero yo no quiero irme de esta conversación, Cristian, sin pedirte algo breve, pero para mí también significativo y sé que para ti también. Ricardo González Vigil ha mencionado a Miguel Gutiérrez, eh, tú has mencionado a Carlos García Miranda. Por ejemplo, solo por mencionar a dos autores, ¿por qué deberíamos seguir teniendo presente a alguien como Carlos García Miranda, de quien fuimos estudiantes, o a Miguel Gutiérrez, que ejerció un magisterio creativo de múltiples niveles, por solo mencionar dos personas? Sí, por supuesto, encantado. Sobre Carlos García Miranda, justamente hoy día se va a organizar un homenaje en su honor, ¿no? En la Casa de la Literatura van a participar Virginia Benavides, Cecilia Podestá, César Augusto López, Fernando Carrasco, entre otras personas. Y yo creo que lo importante de Carlos García Miranda, que Ujú, también de alguna manera ha sido una influencia en mi trabajo, es primero la cuestión que comentaba en las clases, que es el tema de las fuentes, ¿no? Ir siempre a las fuentes directas, sobre todo porque él en los últimos años de su carrera se volvió un alguien dedicado a los estudios coloniales, del periodo ujú, colonial. Entonces él era muy severo con ir a las fuentes. Y algo que también está presente, que va bordeando la novela, no quiero decir que es una novela académica o una novela para ujú, profesores en absoluto, pero sí hay una dimensión teórica. Sí, de alguna manera uno puede notar lecturas de teoría literaria, de crítica literaria, ujú, y de alguna manera esa visión, ¿no? de tener tan en alto los estudios literarios, ¿no? Como una disciplina, con una seriedad, ujú, obviamente fue una herencia de Carlos García Miranda, ¿no? Sus clases de teoría literaria sobre Bakhtin, sobre Lukács, eran una ujú. delicia, pero al mismo tiempo exigían mucho, ¿no? Demandaban una gran capacidad de razonamiento. Y eso es algo que siempre voy a admirar de él. Y por el lado de Miguel Gutiérrez, por supuesto, es un escritor que debe ser mucho más leído, difundido, sobre todo en el extranjero, Sí, infelizmente no hay muchas traducciones del al inglés, por ejemplo. no, em, pero creo que su visión también de pensar el problema de la nación o los problemas de la nación sí, peruana en la violencia del tiempo me parece un proyecto que hasta ahora no ha sido superado y que debería ser continuado, ¿no? Pensar esos grandes proyectos narrativos, ¿no? Miguel Gutiérrez hace toda una genealogía del país en esa novela La violencia del tiempo y también no abandonar ese amor por la ficción, ¿no? Entonces yo creo que Miguel Gutiérrez combinaba bien, por un lado,
sus posiciones políticas, sus criterios ideológicos, su forma de pensar la nación, pero al mismo tiempo ese tino, ¿no? Esa finura para leer literatura, ¿no? Entonces sus ensayos sobre la novela, por ejemplo, son geniales, ¿no? Me parecen fascinantes. Y bueno, y la novela de Poderes Secretos, que es una novela casi detectivesca, que también fue una influencia en el proceso de los espectros. Gracias, Cristian, por dejar el eje de esta conversación para ir a colegas que tanto hemos apreciado. Como dato, recordarás que quizá la más extensa entrevista de Miguel Gutiérrez se la hicimos con Daniel Alarcón hace muchos años para Public Space, y por ahí hay un registro en inglés que puede servir para dialogar con la academia estadounidense a Public Space 2007, quizá 2008. Ujú. Dicho todo esto, Cristian, solamente felicitarte otra vez por la novela, reconocerla en público y en privado, que disfrutes mucho del premio en el sentido de lo que significa el premio, que tú lo sabes tan bien como yo. Y por otro lado, solamente recordarte que aquí este programa ha tenido la función de permitir que la audiencia se acerque un poco más a los espectros y que se aloque por devorarla, porque no hay desperdicio. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias a las personas de Petroperú que han hecho posible esta conversación. Y bueno, agradecerles nuevamente la publicación de Los Espectros, que ya se encuentra en una edición física. Y nuevamente reitero también mi agradecimiento a quienes han podido escucharnos a lo largo de esta transmisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Y querida audiencia, lo que ustedes ya saben, llegamos al cabo de 70 minutos de conversación. Solamente agradecer de nuevo a cada persona que nos ha acompañado, a ustedes por estar conectados desde diversos puntos del país y otros territorios, y al Centro Cultural Petroperú por la confianza que nos brinda. Este ha sido Juan Manuel Chávez, desde España y rodeado de oro, por supuesto. Hasta la próxima.